y vamos a poner ahí nuestra mirada en el capítulo 3, el libro de Jonás, capítulo 3. Quiero hablarle unos minutos sobre un tema, un grito despertador. Siempre en nuestras vidas, en diferentes momentos, necesitamos de algún grito que nos despierte. Ayer estaba en la panadería y me encontré con un hombre que tiene unos 80 años y ese hombre vende frutas y verduras. Y entonces me acerqué a saludarlo y le dije hace unos días que no escucho su grito en nuestro barrio. Aquí, para los que no saben, aquí hay 1000 viviendas que me rodean a mí. Son edificios de 11 pisos y este hombre viene muy lejos, a 2 o 3 cuadras a veces, y yo puedo escuchar sus gritos. Hace algunos años atrás, cuando le prediqué, yo le decía, usted tiene que ser un predicador. Si los predicadores gritaran así. Entonces él me dijo, ¿sabe qué? No puedo gritar mucho porque los vecinos abren las ventanas y se quejan. Algunos me dicen que no los dejo dormir, otros que estoy interrumpiendo su paz, rompiendo sus silencios. Y entonces dice el hombre de 80 años, no puedo gritar todo lo que quisiera. Así que el hombre que vende frutas y verduras grita. Cuando vienen las épocas de elecciones, los políticos en sus plataformas gritan sus propuestas. La gente en los estadios de fútbol gritan los goles. Los fanáticos en los recitales gritan frente a sus artistas preferidos. Y nos está faltando a nosotros como iglesia un grito despertador, un grito que nos despierte a nosotros como pueblo de Dios. Y aquí en Jonás vamos a encontrar a un hombre del Antiguo Testamento que dio un grito despertador. Mire cómo dice la palabra de Dios. Jonás, el capítulo 3, verso 1. Dice la palabra, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor al menor de ellos. Para algunos de ustedes que no sepan, Nínive, esta ciudad grande en extremo, había que caminar durante 3 días para poder recorrerla toda. Era una ciudad de gente muy perversa, era una ciudad de gente muy salvaje. Los grandes delincuentes estaban allí en esa ciudad, los peores degenerados morales estaban ahí en esa ciudad, todos eran ladrones desde el más chico al más grande. Había un olor a putrefacción por causa del pecado en esa ciudad. Y Dios mandó a su predicador a que lleve la palabra. Y hubo ahí una gran sorpresa, porque cuando la gente escuchó la palabra de Dios, todos se convirtieron. Sus corazones fueron traspasados por el mensaje de la palabra de Dios. Los corazones fueron quebrantados.
Y aquellos hombres malignos y perversos hicieron ayuno, doblaron sus rodillas y creyeron a Dios. Esa gente tenía un vencimiento, fecha de vencimiento su existencia. Jonás le dijo, dentro de 40 días Dios va a destruir todo esto. Y ellos la única alternativa que tenían eran de arrepentirse. Y así lo hicieron. Si ustedes después leen más adelante, hasta los animales hicieron ayuno. La palabra de Dios fue poderosa y se cree que en la historia esta fue la predicación más fructífera porque más de 500,000 personas vivían en Nínive. 120,000 solamente eran niños, pero más de 500,000 de personas vivía allí. Y con ese trasfondo histórico nos hacemos esta pregunta. ¿Quién dio el grito de alarma? ¿Quién encendió la alarma? ¿Quién anunció que estaban bajo peligro de desaparición? Un hombre llamado Jonás. Ese nombre significa paloma. Era un hombre con características tiernas. Eso significa su nombre, paloma. Y él le advirtió a aquel pueblo el peligro en el que estaban, que se acercaba un final trágico sobre esa ciudad que era grande en extremo. Ahora allí, hermanos, había un ruido concentrado de actividades sociales. Como dice la Biblia, en esas ciudades como Sodoma y Gomorra y ahora Nínive, la gente comía, bebía, se casaban, se daban en casamiento, compraban, vendían, hacían toda clase de actividades sociales, comerciales, materiales, inmorales. Todo eso sucedía allí. La gente era dueños de almas dormidas. Nadie se preocupaba de la vida espiritual, nadie tenía un minuto para estar con Dios o buscar a Dios. Eran gente que estaban anestesiadas por el diablo y no se daban cuenta porque era tan grande la maldad que estaban yéndose al infierno y no podían darse cuenta porque espiritualmente estaban dormidos, estaban muertos. Ellos necesitaban de alguien que dé un grito despertador y Dios llevó a este hombre, Jonás. El grito de Jonás despertó a los habitantes de Nínive. El grito de la predicación de Jonás encendió un fuego espiritual en aquel pueblo perverso. El grito despertador de Jonás hizo que aquella gente se convirtieran de sus malos caminos y volvieran a Dios. Ahora, ¿quién era Jonás? Casi todos los que estamos aquí en esta noche sabemos quién era Jonás, pero vamos a recordarlo, porque si Jonás dio ese grito de predicación y de salvación, nosotros también podemos gritar como Jonás un mensaje de salvación a este mundo. No estamos descalificados nosotros para dar ese grito de predicación y de salvación para el pecador. Jonás, como ustedes saben, fue un hombre rebelde, fue un profeta de Dios, un predicador, pero no fue obediente a Dios. En eso nos parecemos bastante nosotros. No somos tan obedientes, no somos tan fieles a Dios y no nos gusta tanto hacer la voluntad de Dios. Más bien preferimos hacer nuestra propia voluntad y eso hace que nos vaya bastante mal en nuestra vida a veces. Pero Jonás era de esa clase de personas, desobediente, rebelde, reacio a hacer la voluntad de Dios. Jonás descuidó su trabajo de profeta. Jonás descuidó su trabajo de predicador. Nosotros como iglesia tampoco estamos predicando como Dios espera. No estamos predicando nosotros como Dios quiere. Así que en eso también nos parecemos a Jonás. Jonás, por su desobediencia, fue víctima de una gran tempestad en el mar. Los marineros, compañeros de la barca, se asustaron. Nunca habían visto una tempestad tan grande como la de ese día. Y entendieron que eso era por causa de la desobediencia del predicador.
por causa del pecado del predicador. Jonás tuvo que reconocer eso. Y a veces nosotros también, nuestra vida, nuestra familia está atrapada en muchas tempestades. Muchas veces nosotros recibimos el azote de muchas tormentas en nuestra vida, porque estamos en el lugar equivocado, porque nos resistimos a hacer la voluntad de Dios y nos metemos en problemas innecesarios. Compramos problemas para nosotros que fácilmente podríamos evitarlo. Jonás era esa persona. Ese pecado de desobediencia le trajo consecuencias. Tuvo que sufrir esa tempestad y luego un paso más abajo lo tiraron al mar. Y ese no fue el fin de su rebelión, porque dice la Biblia y conocemos la historia que Jonás fue devorado por un gran pez. Y ese gran pez lo transformó a Jonás en el primer pasajero submarino de la historia. 3 días estuvo en el vientre del pez. Pero uno dice, el primer pasajero submarino, vaya privilegio, ¿no? Porque fue por causa de su pecado que llegó a ese lugar tan horrible, un vientre de un pez, donde allí se movilizaban todos los restos de comida y toda la inmundicia, todo lo que se tragaba ese gran pez. Y también Jonás fue el motivo por el cual el pez lo vomitó después de 3 días. Pues esa es la palabra que usa la Biblia. Jonás fue vomitado por ese gran pez. Y ahora cuando avanzamos en el tiempo, llegamos al libro de Apocalipsis y Dios habla sobre una iglesia que se llamaba la Odisea. Tenemos nosotros algunas cosas parecidas a esa iglesia. Esa iglesia había una clase de personas a las que Dios les dijo, por cuantos no eran frío ni caliente, yo los vomitaré de mi boca. Quiere decir que hay en algunas clases de iglesias, van algunas clases de personas que no producen el vómito de un pez, sino que producen el vómito de Dios. Esas personas en la Biblia son calificadas como tibias. ¿Qué es una persona tibia? Es una persona indiferente. Va a la iglesia, pero nada le importa. Si alguien muere sin Cristo y va al infierno, no se preocupa por eso. Si alguien se bautiza y da ese paso para seguir al Señor, no se alegra por eso. Si hermanos abandonan el camino del Señor y no regresan a las reuniones, un tibio no le afecta eso. Él es una persona indiferente, es una persona que muy seguido encoge sus hombros en señal de que nada me importa. Esa clase de personas, dice la Biblia, son los que Dios vomita de su boca. De esa clase de personas se encuentran en todas las iglesias. Son personas que se parecen a Jonás. Pero ese capítulo 3 que hemos leído, comenzaba el texto diciendo en el versículo 1, vino palabra de Jehová por segunda vez. Y eso a nosotros es una expresión que nos alienta, que nos anima. Porque cuando nosotros fracasamos, cuando nos rompemos la nariz contra el piso y mordemos el polvo de la derrota, Dios en su gran misericordia viene otra vez a buscarnos. Y ahora ahí estaba su predicador, recién vomitado por el pez. Y dice que él escuchó la palabra de Dios por segunda vez. Dios vino a darle una nueva oportunidad a una persona que le falló, a una persona que desobedeció, que se rebeló. Y quizás en esta noche nosotros decimos, Dios me puede dar una nueva oportunidad, porque no he sido fiel, no he sido obediente, me he metido en la vida en muchos problemas innecesarios, me he golpeado con cosas que podía evitar, me he lastimado inútilmente, pero en esta noche Dios viene aquí, hermanos, con un grito despertador para decirnos, hay una nueva oportunidad para ti. Hay una nueva oportunidad, un grito despertador que sale de la palabra de Dios. Esto no es un grito motivacional, es un grito espiritual que sale de la Biblia y Dios dice, vengo por segunda vez.
a ver al siervo frustrado, a ver al siervo caído, vengo por segunda vez a ver al siervo que recién fue vomitado. Qué lindo, ¿no? Que Dios venga a buscarnos. Cuando nosotros pensamos que el horizonte se oscureció, cuando nosotros pensamos que la vida no tiene más oportunidades, cuando nosotros parece que lucimos en nuestro cuerpo el tatuaje del fracaso, Dios viene por segunda vez y nos da otra oportunidad. Otra oportunidad para predicar. La Biblia dice, y ustedes lo saben, que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado. Esa expresión, muertos en delitos y pecados, quiere decir que fuimos transgresores de la ley de Dios. No hemos obedecido la palabra de Dios. La hemos escuchado, pero no la hemos practicado. La hemos escuchado, pero no la hemos seguido. Hemos escuchado la voz de Dios y nos hemos vuelto ahí como personas atrapadas en delitos y pecados. Pero hay un grito de la Biblia que nos puede ayudar a escapar de nuevos fracasos. Un grito de la Biblia que nos llama a despertar las almas dormidas. Y quizás nosotros somos dueños de esa alma dormida. En el Antiguo Testamento, uno de los hombres fue Jonás. Hubo otros como Noé y otros tantos como Moisés. Pero Jonás es una voz del Antiguo Testamento. Un hombre muy parecido a nosotros. Un hombre con una vida muy golpeada. Un hombre que discutió con Dios. Un hombre que no obedeció a Dios. Y es un hombre que se enojó con Dios por cosas que le pasaron en su vida. Y cuando repasamos la radiografía de Jonás, encontramos muchas cosas parecidas a las cosas que nos pasan a nosotros. Pero Jonás escuchó el grito de la palabra de Dios, que fue llamado a predicar, y predicó de tal manera que la ciudad, con gente más perversa que nadie podía imaginar, que iban a ser salvos y que se iban a volver a Dios, el hombre que tuvo la segunda oportunidad dio el grito de alarma, dio el mensaje de salvación, y los perversos vinieron a Dios. Dios lo usó a él. Hay esta noche un grito de la palabra de Dios para nuestra vida, para nuestra iglesia. Hay una segunda oportunidad para nosotros en esta noche. Dios nos llama. Hay que escuchar bien y distinguir bien cuando esa voz viene de la Biblia. Dios lo llamó a Jonás y Dios nos llamó a nosotros. Ahora, en el Nuevo Testamento también encontramos gente que dio un grito despertador. Un grito despertador lo vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Si ustedes pueden mirar allí, por favor. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2 y el versículo 14. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2 y el versículo 14. Aquí nos vamos a encontrar con un grito despertador, y el protagonista, o uno de los protagonistas, se llamaba Pedro. Cuando sucede esto aquí, Pedro fue el hombre que en su impulso le dijo al Señor que aunque todos le negaren, él le iba a seguir y que iba a estar dispuesto a dar la vida por Cristo. Y cuando los otros apóstoles le escucharon decir eso, todos opinaron igual que él. Todos dijeron que iban a dar la vida por Cristo. Pero cuando el Señor fue apresado por los seguidores de Judas el Iscariote en el huerto de Getsemaní, todos lo abandonaron. Y la Biblia dice que Pedro lo seguía de lejos. Eso no fue lo más grave. Algo peor sucedió, porque cuando él, después que Cristo fue apresado, Pedro miraba de lejos y entró en el patio del sumo sacerdote, y cuando fue interrogado en 3 ocasiones de que él era uno de los seguidores de Cristo, él negó eso, y él dijo que él no conocía al hombre con el cual había convivido 3 años y medio todos los días. Él dijo, no lo conozco al hombre. Y en eso también nos parecemos nosotros. Muchas veces negamos a Cristo. En el lugar donde estudiamos, donde trabajamos, o aún en nuestra propia familia, hacemos silencio y negamos que Cristo es nuestro Salvador.
Hacemos silencio y negamos el hecho de que somos cristianos, que somos hijos de Dios. Es triste que mucha de la gente que nos rodea cada día no saben que somos seguidores de Cristo, que fuimos salvos por Cristo. Y también nosotros, hermanos, somos silenciosos. Pedro era así, él negó al Señor 3 veces. Y luego se encerraron, cuando llevaron a Jesús a la cruz, se encerraron en una habitación. Y dice el Evangelio que todos los apóstoles estaban allí tristes y llorando. Después de 3 días, Cristo resucitó. Y ahora el Cristo resucitado vivió 40 días con ellos. Eso es lo que se escribe en Hechos capítulo 1. Y ahora Cristo fue llevado en una nube. Hechos capítulo 1, verso 9 a 11. Y ahora los discípulos se quedaron solos en Jerusalén. Y estando ellos sentados, dice el capítulo 2 de Hechos, versículo 1 y 2, se sintió como un viento fuerte, un estruendo, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y al fin ahora, estos hombres, encabezados por Pedro, iban a dar un grito despertador. Escuche cómo ese hombre que negó a Cristo, que traicionó a Cristo y hasta lo maldijo a Cristo, ahora este hombre, Dios le iba a dar otra oportunidad como le dio a Jonás y como nos puede dar a nosotros. Pedro iba a ser el que iba a encabezar un grito despertador. Escuchémoslo, por favor. Hechos capítulo 2, verso 14. Dice la palabra: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló. Estaba hablándole a todos los habitantes en Jerusalén. La multitud se había agolpado. Y ahora dice que él se puso de pie por la causa de Cristo, se puso de pie por la causa del Evangelio, se puso de pie en favor de la palabra de Dios. Y este es el grito, hermanos, despertador en esta noche para ustedes y para mí. Dios nos está llamando que nos levantemos, que nos pongamos de pie, que nos pongamos a favor del Evangelio, que nos pongamos a favor de la causa de Cristo, que nos pongamos a favor de la palabra de Dios, hermano. Ese es el grito del cielo en esta noche. Es el grito que busca despertar nuestras almas a una vida espiritual abundante. Pedro se puso de pie con los 11 y alzó la voz. Había un mensaje, hermano, para ser gritado. No era un mensaje para ser callado, no era un mensaje para ser escondido, no era un mensaje para ser silenciado. Se levantó y alzó la voz y predicó la palabra de Dios. Amén. Nosotros conocemos el resultado. Cuando usted lee los versículos que siguen, dice que 3,000 personas fueron allí quebrantados en sus corazones y creyeron en Jesucristo. 3,000 personas se bautizaron y se añadieron a la iglesia. Ahora, el grito de Jonás era que Dios iba a destruir Nínive en 40 días. El grito de Pedro, obsérvelo conmigo, cuál era el grito de él. Hechos capítulo 3, una vuelta de página nada más, verso 19. Ahí vamos a ver cuál era el contenido del grito de Pedro, que ese debe ser nuestro grito hoy, hermano. Déjeme repetir eso, subrayar esto, lo que voy a leer ahora, ese debe ser nuestro grito hoy, un grito despertador. ¿Listo ya? Verso 19. Dice la palabra, dice, sí que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Ahí está el grito despertador, arrepentíos y convertíos. En el capítulo anterior Él había dicho, arrepentíos y bautícese cada uno. Es eso, el bautismo solamente le corresponde a aquel que es convertido. Si alguien que no es convertido a Cristo pasa por las aguas, eso es un remojón, un chapuzón común. Pero si alguien pasa por las aguas habiendo creído en Cristo, eso es bautismo, eso es conversión.
Es Amén. la evidencia, el testimonio público que he nacido de nuevo, que me he convertido a Cristo por el poder del Evangelio. Ahí está el grito, hermano. Y entonces se impone una pregunta. ¿Por qué nuestra iglesia no da ese grito con claridad? ¿Por qué no estamos hablando en todos los lugares diciéndole a la gente, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados? Y ustedes y yo sabemos que hay una fórmula única para que el pecado sea borrado. Y esta consiste en la sangre preciosa de Jesucristo. Es la sangre preciosa de Cristo la que borra nuestro pecado, la que limpia nuestro pecado. Hermano, ese es el grito despertador que necesita la gente que nos rodea. Aquí en el barrio, ahora ustedes ya van a pensar que soy un hombre gastador porque encontré al vendedor de fruta y verdura en la panadería. Pero unos minutos antes había estado en una pequeña granjita, un lugar un poco más grande que el kiosco. Y yo he notado que la vendedora es nueva en ese lugar. Así que como cuando llegué era el único cliente, rápidamente le pregunté cómo se llamaba. Ella me dio su nombre y entonces le conté mi actividad. Ella agrandó sus ojos en señal de sorpresa. Le dije, soy un predicador de la palabra de Dios. Y ella me dijo, cuando yo era una niña, es una mujer muy joven, pero quizás tenga menos de 25 años, seguro que tiene menos de 25. Y ella me dijo, cuando yo era una niña, mi abuelita me llevó a la iglesia y me dio la dirección. Y ese lugar yo lo conozco muy bien. Y le dije, ¿no estás en el camino del Señor? No. ¿A qué te dedicas? Porque frente a ese lugar donde ella se congregaba, es donde yo estoy en los eventos deportivos de la colectividad boliviana, en Directorio y Olivera. Y ella me dijo, soy una jugadora de hockey. Y ahí hablamos hasta que entró gente. Y le dije, quiero traerte un libro, quiero explicarte bien el camino de la salvación. Hermanos, en la panadería, al que vende la verdura, la fruta, al que vende el pollo, y como la semana pasada, a la señora que vende las cosas como orégano y ají molido y pimienta, la que vende esas cosas, también le hablé la semana anterior, porque ese es el grito despertador que tenemos que dar. Hermanos, somos llamados a dar ese grito, dice Pedro, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. ¿Y cuánto sufre, hermano? Y ustedes y yo lo sabemos bien. ¿Cuánto sufre la gente que convive con su pecado? Hay muchos que ni siquiera lo pueden tolerar y terminan quitándose la vida, porque el pecado los maltrata, los lastima, los tortura. Tenemos que dar un grito despertador, hermanos. A Jonás lo dio en el Antiguo Testamento. Pedro dio un grito despertador. Y ahora, apelando un poco a la memoria de ustedes, porque ya quiero ir terminando, Juan el Bautista en sus días dio un grito despertador. Después ustedes pueden leer con detenimiento el Evangelio de Mateo, el capítulo 3, versículo 1 a 8. Dice que en aquellos días vino desde el desierto Juan el Bautista predicando un mensaje. El mensaje de Juan era arrepentíos, El mensaje de Juan estaba llamando a la gente al arrepentimiento, y dice que las multitudes venían al río Jordán y eran bautizados por Juan el Bautista confesando sus pecados. Aquello era un escándalo, hermano. La predicación de la palabra de Dios apareció en los labios de Juan el Bautista y la gente venía públicamente, no le importaba nada el qué dirán, confesaban sus pecados. Imagínense sus inmoralidades, describían sus vicios, no les importaba nada. Ellos estaban sintiendo que Dios los había perdonado y ellos querían bautizarse para mostrar que estaban entrando en el camino del Señor, una nueva vida. Y Juan el Bautista predicaba, y después cuando usted lea ese capítulo 3 de Mateo va a llegar hasta el versículo 8, y allí Juan les dijo a ellos, haced frutos dignos de arrepentimiento. Ese era el grito despertador. Todos los predicadores daban el mismo mensaje.
Y la pregunta que se impone es, ¿por qué no estamos dando ese mensaje nosotros? Dice Jonás, hermanos, que el juicio de Dios venía. Tenían 40 días para arrepentirse. Dice Pedro, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Dice Juan el Bautista, arrepentíos y haced frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, demuestren con sus vidas, no con palabras, con sus vidas, con sus hechos, de que están arrepentidos de sus pecados y que van a caminar con Dios. Esta gente Amén. predicaba así. Y lo que yo me pregunto es, ¿de dónde aprendieron todos estos predicadores? ¿De dónde sacaron ese mensaje que yo le llamo esta noche el grito despertador? Lo aprendieron de nuestro Jesucristo. El Señor Jesucristo dice, hermanos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículos 14 y 15, Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, decía el Señor Jesucristo, el reino de los cielos está entre vosotros, y dice el Señor, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese es el versículo 15 de Marcos capítulo 1. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué es eso? El grito despertador. Es el grito despertador. Hay todo un hilo de conexión, hermanos, con eso. Si ustedes vuelven al Antiguo Testamento y después pueden leer ahí, en su lugar ahí, Ezequiel capítulo 3, versos 7 a 11, Dios le dijo al predicador Ezequiel, dice, dice, tú eres un atalaya, es decir, un vigilante, una persona que está en un lugar para cuidar de su pueblo, de su gente. Le dice, tú eres un atalaya. Y dice Dios al predicador Ezequiel, amonestarás a este pueblo de mi parte. Y después le dice, y dirás la palabra que yo pondré en tu boca, no otro mensaje. No tenía que dar un discurso humanista, tenía que dar la palabra que Dios le pusiera en su boca. ¿Qué palabra le iba a poner Dios? Hermano, Dios le iba a poner a Ezequiel un grito despertador. Un grito despertador. Dice, amonestarás al pueblo. Y después Dios le dice, mira que ellos son como zarza, mira que tienen sus corazones empedernidos, es decir, que son duros como piedra, mira que ellos son como alacranes, y Dios describe las características del pueblo, y le dice, son pueblos rebeldes, pero tú le vas a amonestar de mi parte. ¿De qué forma? Dándole un grito despertador. Porque esas Amén. almas estaban dormidas, igual que hoy, hermano, almas dormidas, almas anestesiadas por el diablo. Todos los días, hermano, el diablo está empujando gente al infierno. La gente está dormida, tienen almas dormidas porque no hay quien les haya dado un grito despertador. Un grito despertador. ¿Sabes cuáles son los dos problemas que tenemos en la iglesia hoy? La frialdad y la tibieza. La frialdad y la tibieza son dos estilos de vida, pero yo estaba pensando también hoy que son dos estilos de muerte, depende de donde ustedes lo miren. Cuando usted mira el panorama de nuestra iglesia y de otras iglesias también, usted va a ver mucha frialdad en el corazón de la gente. Jesús dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Recuerdan? Eso es Mateo 24:12. Mateo 24:12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y hoy usted encuentra en todas las congregaciones corazones fríos. Y usted en todas las congregaciones encuentra cristianos tibios. Y usted piensa y dice, son dos estilos de vida, el de los fríos y el de los tibios. Pero si usted se para en otro rincón y mira la situación, dice, tiene que llegar a esta conclusión que son dos estilos de muerte. Porque el tibio como el frío están muertos. El tibio y el frío nunca hacen nada para Dios. No hay ningún beneficio, no hay ninguna clase de bendición, ni en la tibieza ni en la frialdad. Así que todos los que estamos aquí conectados, si estamos nosotros atrapados en las garras o en el reino de la tibieza o de la frialdad, escapemos en esta noche, hermano. Salgamos de ese lugar. Y algunos se preguntarán, ¿y cómo lo voy a hacer? Escuchando el grito despertador. El grito despertador que Dios trae en esta noche. El grito que sale de la Biblia y que nos desafía a despertar.
Hermano, no hay que hacer un ruido religioso, sino que tenemos que tener vida abundante y vida triunfante. Porque algunos exhiben un ruido religioso, pero yo voy los sábados a la iglesia. Es más, voy los domingos a la iglesia también. Y algunos dicen, yo hago ofrendas al Señor, ofrendas de dinero, y todo eso es un ruido religioso. ¿Y dónde está la vida abundante? ¿Y dónde está nuestro grito despertador? Es decir, ¿dónde nos están escuchando hablar de Cristo a otras personas? Esta noche, hermanos, Dios trae un grito despertador. Ya los torturé bastante por esta noche, pero dos textos, uno lo voy a citar y el otro lo vamos a leer para terminar. El que voy a citar es de Hechos 4:20. Si usted todavía está ahí en Hechos, muy cerca, fíjese cómo dice capítulo 4 de Hechos, versículo 20. Dice la palabra de Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Allí los apóstoles estaban publicando la palabra de Dios, los pusieron presos, porque dice que los líderes religiosos y políticos estaban resentidos. Eso dice el capítulo 4, versículo 2. Estaban resentidos porque esta gente predicaba y el pueblo los escuchaba y el pueblo los seguía y el pueblo creía. ¿Qué era lo que creía el pueblo? El grito despertador, el grito del evangelio, el grito de la salvación en Cristo. Y entonces a las autoridades religiosas y políticas no les gustó y los mandaron a la cárcel a los apóstoles. Pero ellos tenían una fuerza interior que nosotros necesitamos mostrarla. Esa fuerza está en nosotros, hermanos, pero tiene que salir hacia afuera. Y ellos decían, no podemos nosotros, dice, dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué es lo que hemos oído? Que hay salvación eterna para el que cree en Cristo. ¿Qué es lo que hemos visto? Vidas transformadas por ese mensaje de salvación, vidas transformadas por el mensaje del evangelio. En otras palabras, tenemos que decirle a la gente, Cristo me salvó, yo oí el mensaje del evangelio y Cristo transformó mi vida. Entonces, si Él transformó mi vida, yo no puedo vivir como un mundano, no puedo vivir como un pagano, tengo que vivir como un hombre santo, como una mujer santa, es decir, como una persona que está apartada para Dios, que pertenece a la familia de Dios. Es una persona que realmente experimentó el efecto del grito despertador, el grito del evangelio. El evangelio nos sacudió, hermanos, y el evangelio nos despertó y nos hizo comprender nuestra condición de pecador y nos hizo comprender nuestro estado de perdición eterna que teníamos. Y el evangelio llegó a nuestra vida y nos salvó. No podemos nosotros dejar de anunciar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Tenemos que dar a otro, encender la alarma y darle a otras personas el grito despertador, el grito que lo llama a ser salvo. Y vamos a terminar, hermanos, en esta noche leyendo segunda de Timoteo, el capítulo 4. Segunda de Timoteo, el capítulo 4. Esta es la carta que Pablo, el apóstol, le escribió a Timoteo. Ustedes recordarán que Pablo decía que este era su hijo, lo trataba como un hijo. Y a un hijo trata de dejarle los mejores ejemplos, a su hijo trata de dejarle los mejores consejos. Y Pablo lo sentía a Timoteo como que él era su hijo y le da estas palabras. Segunda de Timoteo, capítulo 4 y versículo 1. Dice la Biblia, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Miren los términos que usa Pablo. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Le está diciendo en otras palabras, te pido por favor, te pido que atiendas, te pido que comprendas. Hijo Timoteo, no puedes fallar en esto, te encarezco. No te distraigas, no te descuides, te encarezco. Pon atención, hijo, a esto. ¿A qué cosa? A que prediques la palabra. Amén. A tiempo.
fuera de tiempo, en todo momento, en toda ocasión, que prediques la palabra. ¿Qué significa eso? Hijo, que des el grito despertador, el grito que dio Jonás, el profeta Ezequiel, el grito que dio Juan el Bautista, el grito que dio nuestro Señor Jesucristo: arrepentíos y creed en el Evangelio, el grito que despierta. Oh, hermanos, se tiene que escuchar el grito de nuestra Iglesia Bautista Maranata. La familia Maranata tiene que dar ese grito despertador. El sábado y el domingo anterior, después de mucho tiempo, regresé muy contento a mi casa. Vi que Dios estuvo obrando entre nosotros. Vi a algunos hermanos volver. Y a pesar de que teníamos toda esa gente todavía, noté que faltaban como 15 personas más. Creo que en el mensaje del domingo lo dije: si estuvieran todos los hermanos, tendríamos todo ese salón lleno de gente. Y yo creo que necesitamos insistir en esto, hermano, en el grito despertador. ¿Sabe qué, hermano? Una de las cosas que ustedes han visto en la Biblia, que la Biblia habla de falsos maestros, la Biblia habla de falsos profetas, la Biblia habla de obreros fraudulentos, la Biblia habla de ministros de Satanás. Todos esos términos se refieren a la misma cosa, a la misma actividad y a las mismas personas. Muchos de nosotros a veces nos escudamos en algo que es engañoso. Decimos: nosotros somos de sana doctrina. Cuando usted usa esa expresión, yo soy de sana doctrina, si alguien le pregunta: ¿y dónde está dando usted el grito despertador? Bueno, no estoy hablando con otra gente del Evangelio ahora, no estoy predicándole a otro, no estoy repartiendo folletos, no estoy haciendo invitación. Entonces usted es un falso profeta. Es un lobo disfrazado de oveja, o tiene una conducta de lobo disfrazado de oveja. Dice que es, pero no es. Porque el que es verdadero del Señor, ese da el grito despertador. Ese Amén. habla el Evangelio con otros. Ese anuncia el camino de salvación. No escalla, no esconde. ¿Sabe qué, hermano? Este mensaje hoy también es una invitación para revisar nuestras vidas, porque nosotros tenemos que, mientras los lobos del error aúllan su falsa doctrina, nosotros tenemos que dar el grito despertador, el grito del mensaje de salvación. Los lobos del error aúllan por todos lados, hasta modo de coro parecen a veces. En la televisión predican cada cosa que no tienen fundamento en la Biblia, hacen cada baile, cada fiesta, predicadores que promueven el alcohol. Y ayer mismo le estaba enviando a uno de los hermanos de esos predicadores más famosos, bailando ahí, bailando. Y otros aquí tomando sus cervezas y sus cosas, y las multitudes lo siguen. Pero mientras estos lobos aúllan y atraen a la gente que no conoce a Cristo, ¿dónde están los que tienen que dar el grito despertador? Porque ustedes y yo sí hemos conocido a Cristo como el Salvador. ¿Sabe qué, hermano? Nuestro silencio está estrangulando a mucha gente. Esa palabra hoy pensé si la iba a usar o no, pero sí la quería usar. Estamos asfixiando, estamos estrangulando a mucha gente nosotros con nuestro silencio. Hay que dejar de apretar el cuello de la gente y que respiren aires de salvación. Pero para eso, hermano, tienen que escuchar el grito despertador. Como lo hizo Jonás, como lo hizo Juan el Bautista, como lo hizo nuestro Señor, un grito despertador. Porque si nosotros, hermanos, seguimos dormidos en la religión de la rutina, jueves nos encontramos aquí, sábado voy a la iglesia, domingo voy a la iglesia, esa es mi religión, todo lo que tengo que hacer, esa religión me terminará durmiendo y finalmente me terminará matando. Tenemos que escapar de esa rutina y tenemos que ejercitarnos para dar el grito despertador. Alguna vez usé en el púlpito, esto ya lo voy a decir para terminar, la palabra hipotermia. Y expliqué los diferentes estados de la hipotermia según los médicos y todo eso. Pero ese es un estado de congelamiento de un cuerpo que empieza a volverse rígido, va cambiando su color hasta que da la última señal de palidez y es la muerte.
Y a veces, hermanos, nosotros también notamos que nuestro cuerpo va cambiando de color. Notamos que la temperatura espiritual baja en nuestra vida y en nuestra congregación. Notamos que abrazamos la tibieza y que estamos camino al enfriamiento, a la hipotermia espiritual. Nos vamos camino a la muerte, pero no reaccionamos. Pero esta noche estamos escuchando un grito despertador. Alma dormida, despiértate. Iglesia dormida, despiértate, levántate. Porque cuando uno se va, ¿se acuerdan que alguna vez contamos que ustedes pueden poner en una sartén en el fuego con agua y pueden poner ahí una rana en la sartén y la rana se queda y el agua se empieza a calentar hasta que la rana muere cocinada y no se da cuenta? Y a veces el diablo nos va matando de esa forma. Ya nos pone en el agua y nos va entibiando, nos va enfriando y no podemos reaccionar y terminamos en la muerte. Que eso no suceda. Por eso esta noche hay un grito despertador. Dios viene para hablarnos, Dios viene para darnos una nueva oportunidad, para usarnos. Aquellos que se mueren en su vida espiritual congelados. En el mundo de hoy se les llama a los que experimentan la muerte dulce. Así les dicen a esa gente en las iglesias, los que tienen la muerte dulce, porque se van durmiendo lentamente y no logran darse cuenta cuando pasan del sueño a la muerte, porque hay un solo paso. Y hermanos, en nuestra vida espiritual a veces nos empezamos a dormir y la forma de darnos cuenta es porque no estamos dando el grito despertador, el mensaje del evangelio a otros. Hay un grito de Dios en esta noche, hermano, para nuestra iglesia y para cada uno de nosotros. Hay un grito de la Biblia que busca despertarnos para que estemos activos y para que seamos productivos para la gloria y la honra de Dios. Si Dios habló en esta noche a su vida, si usted sintió el grito de la Biblia, el grito que proviene de Dios, el grito despertador, pues vayámonos detrás de esa palabra, hermano, porque detrás del grito despertador siempre va a haber una gran bendición de Dios. Que Dios bendiga, hermanos, su palabra en esta noche, que bendiga sus vidas y las decisiones que podamos tomar a la luz de esta predicación.